esta hora presentamos Momento Reflexivo. ¿Cuántas veces corriste cuando Dios te estaba llamando? ¿Qué tal, hermanos? Que el Señor nos bendiga. Nuevamente tenemos la oportunidad de compartir una reflexión, ¿verdad?, de la palabra del Señor. En este día queremos hablar acerca de una realidad que sin duda está aquejando, ¿verdad?, a muchos de la Iglesia de Cristo, y tiene que ver con respecto, ¿cierto?, a su estado espiritual. Me refiero a un estado de estar durmiendo espiritualmente, ¿cierto? Y eso es algo obviamente triste, lamentable, ¿verdad? Porque cuando las personas están durmiendo espiritualmente, se exponen, ¿verdad?, a muchos peligros que por lo demás, ¿cierto?, traen tristes consecuencias en la mayoría de los casos. Hoy vamos a leer en el Evangelio, en la carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, y esto está en el capítulo 5, vamos a leer el verso 14, dice así el verso 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Otra vez, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. Ahí está entonces, hermanos, la palabra del Señor en la cual vamos a estar meditando. Y tiene que ver, como digo, con eso, con el hecho, ¿cierto?, de que muchos están durmiendo espiritualmente, ¿cierto? Dios espera que cada uno de nosotros pueda estar despierto, ¿verdad?, velando y no durmiendo. ¿Por qué? Porque claramente no estamos en tiempos en los cuales la iglesia debe estar durmiendo, sino que al contrario, debemos estar, ¿cierto?, muy alerta, muy pendientes, muy activos, ¿cierto?, anunciando que nuestro buen Dios viene pronto. Bueno, esta carta, ¿cierto?, fue escrita por el apóstol Pablo, ¿verdad?, a la iglesia de Éfeso, una de las tantas iglesias que el apóstol, ¿cierto?, fundó. Dice la palabra del Señor que la iglesia en Éfeso recibe, ¿cierto?, esta instrucción acerca de cómo es que ellos debían andar, es decir, como hijos de luz. Es decir, que cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a los Efesios, Pablo estaba preso en una cárcel romana, ¿verdad?, allá en sus últimos días de vida, seguramente allá por el año 64, 67 aprox. Y dice la escritura, ¿cierto?, que Pablo, estando allí preso, escribe no solamente la carta a los Efesios, sino también la carta a Filipenses, Colosenses, y también, ¿cierto?, escribe la carta a su amigo Filemón. Y también, ¿cierto?, escribe esta carta a los Efesios. Se les conoce estas cartas como epístolas pastorales. Se les conoce como epístolas carcelarias. Ahí está. Entonces, siempre me ha llamado la atención el hecho de que Pablo, ¿cierto?, estando en esa situación, preso como estaba, haya podido, ¿cierto?, recibir esta tremenda revelación de Dios como lo fue, ¿cierto?, esta carta, ¿cierto?, a los Efesios. Usted la lee y es un verdadero tratado teológico. Realmente es impresionante, ¿verdad?, todo lo que el Señor señala en esta carta. Y Pablo recibió todo esto estando preso en la cárcel. Es decir, en una situación difícil, compleja, una prueba tremenda si se quiere, pero es allí donde sin duda el Señor trabaja, hermano, en nuestras pruebas, en nuestras dificultades, en nuestros dolores, en nuestras aflicciones. Es cuando el Señor, ¿cierto?, se manifiesta en nuestra vida y, como digo, podemos tener la bendita oportunidad de recibir del Señor tremendas iluminaciones de parte del Señor hoy en día. Bueno, como digo, Pablo entonces escribe esta carta a los Efesios, y una de las cosas que el apóstol Pablo, ¿cierto?, les señala a ellos, ¿cierto?, antes de aconsejarles de que ellos pudieran estar despiertos, aquellos que estaban durmiendo, que pudieran despertar, antes de aconsejarle aquello, Pablo, ¿cierto?, les habla acerca de cómo es que ellos debían andar, ¿cierto? Pablo les dice que ellos eran hijos del Señor y debían ellos andar como hijos de luz, ¿cierto? Andar como hijos de luz. Ellos debían, ¿cierto?, ser imitadores, dice la Escritura, de Dios como hijos amados, ¿cierto? Ellos debían andar en santidad. La palabra andar en el griego es peripateo, que tiene que ver no con caminar así físicamente, cuando usted se da un paseo por la plaza, no, tiene que ver con un estilo de vida, tiene que ver con la forma de vivir. Peripateo en el griego, andar.
¿cierto? Tiene que ver con andar entonces, según el texto, en santidad, ¿cierto? Pablo dice también en una oportunidad que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación, es decir, de todo tipo de inmoralidad. Pablo entonces señala eso, que la iglesia debía andar en santidad, ¿cierto? Debía andar en moralidad, tenía que vivir, ¿cierto? En santidad en cuanto a una buena economía, ¿cierto? Una economía sana, honesta, tenía que andar en santidad en cuanto al lenguaje, ¿cierto? El lenguaje que comunicaba, ¿cierto? Las palabras que decía. Recuerde que un día daremos cuenta de toda palabra ociosa que digamos, ¿cierto? Delante de nuestro Dios. También, ¿cierto? Debía andar en santidad en cuanto a lo social, es decir, en cuanto, ¿cierto? A las actividades, ¿cierto? Con otras personas. Recordemos que Pablo dice aquí también de que nosotros no debíamos participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien debíamos reprenderlas. Ya, entonces Pablo dice que todas estas personas que probablemente llamándose también creyentes, practicaban estas cosas, ellos no irían al cielo. Entonces la iglesia tiene que tener cuidado con eso, porque claramente no todos los que están en la iglesia son hijos de Dios. Y eventualmente, si hijos de Dios practican alguna de estas cosas, hay que tener ojo con eso, hay que tener cuidado, hay que evaluar su situación, evaluar su vida, evaluar su condición de hijos de Dios. Porque un hijo de Dios puede pecar eventualmente. Ya lo diría Juan, ¿cierto? Que todos pecamos, aún aquellos que somos cristianos. Sin embargo, el pecado no es nuestro patrón de vida. Cual David, ¿cierto? Cuando uno peca, obviamente debe doler en el corazón, debe haber arrepentimiento genuino. Pero aquellos que tristemente, estando en la iglesia, no tienen ningún problema con el pecado, sino que se complacen en el pecado y con lo que lo practican, entonces dice que ellos no irán al cielo. ¿Ya? Dice la escritura del apóstol Pablo que nosotros en otro tiempo, en el tiempo pasado, vivíamos así, pero no ahora. ¿Cierto? Ahora debemos vivir en santidad. Por eso el consejo del apóstol Pablo es que si alguno duerme, ¿verdad? Duerme en el sentido, ¿cierto?, de ser indiferente a las demandas del Señor. El consejo es: despiértate tú que duermes. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, espiritualmente hablando, y te alumbrará Cristo. Hermano, esto es tremendo. Esa es la reflexión, esa es la palabra del Señor, es el consejo del Señor a través del apóstol Pablo para nosotros, para la iglesia, para usted, mi hermano, mi hermana. Si usted se considera una persona que está de alguna forma nuevamente viviendo en pecado, y en ese sentido pudiéramos decir que está en una situación o en una condición de estar durmiendo espiritualmente, el consejo es: despiértate, ¿cierto? Y el Señor, ¿cierto?, te permitirá entonces verte a ti mismo, ver cuál es tu situación, tu condición y qué tan lejos estás del Señor. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hermanos, mire, dice la palabra del Señor este término dormir, ¿cierto? Tú que duermes. La palabra dormir, a la verdad que se usa aquí, ¿cierto?, figurativamente. En el griego es kateido, y se usa, ¿cierto?, figuradamente, ¿cierto?, para hablar de, bueno, el hecho de que no se están cumpliendo las demandas del Señor. A eso se refiere dormir, ¿cierto? Porque la palabra, como digo, kateido, en el griego tiene que ver con dormir, con acostarse, con estar muerto, dormir, ¿cierto? Pero figurativamente habla de estar muerto, habla también, ¿cierto?, de dormir en el sentido de ser indiferente, como digo, a las demandas, ¿cierto?, del Señor. Tiene que ver con eso. No necesariamente tiene que ver con el dormir físico, ese dormir, ¿cierto?, placentero, normal, diario, ¿cierto? Todas las noches nosotros los cristianos dormimos. En paz me acostaré y así mismo dormiré, dice el salmista, porque solo tú, Señor, me haces dormir confiado. No habla de ese dormir, habla, ¿cierto?, de un dormir figurativo. Habla de un dormir, ¿cierto?, como lo estamos leyendo acá. Despiértate tú que duermes, en cuanto, ¿cierto?, al ámbito espiritual. Como digo, es una idea figurativa que está usando aquí el apóstol Pablo para referirse a aquellos que están siendo indiferentes, como digo, a las demandas del Señor. Ya tiene que ver con eso. Mira, hay un pasaje, ¿cierto?, que me encanta a mí y que tiene que ver con la experiencia, ¿cierto?, de Pedro, Juan y Jacobo, cuando ellos estuvieron, ¿cierto?, allí en el monte junto al Señor Jesucristo, cuando Jesús fue a orar. Y dice la Escritura que mientras Jesús oraba, estaba con él, ¿cierto?, Pedro, Juan y Jacobo, pero mientras Jesús oraba, dice que su rostro, su apariencia, ¿cierto?, se hizo otra.
¿cierto? Esto se le conoce como la transfiguración del Señor. Dice que su vestido se hizo blanco y resplandeciente, y que aquí dos varones hablaban con él, ¿cierto? Los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y dice que hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. ¿Cierto? Este detalle lo señala Lucas, de qué es lo que ellos estaban hablando. Mateo no lo señala, por ejemplo, ¿cierto? Ellos hablaban de qué iba a suceder con el Señor, cómo es que Él iba a ir a Jerusalén y allí, ¿cierto?, iba a morir, iba a ser crucificado, ¿verdad? Y de alguna forma, ¿cierto?, creo yo que también estas palabras de estos dos grandes hombres de Dios, estos profetas como lo eran Moisés y Elías, traen aliento, traen fuerza, fortaleza al propio Señor. Recordemos que Él era 100% hombre, pero Él era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Él tenía todo tipo de necesidad y todo tipo de sentimiento, igual que nosotros. Él tenía que descansar, tenía que comer, él tenía que hacer todo lo que nosotros hacemos. Por lo tanto, creo que estos varones lo que hicieron al hablar acerca de la partida del Señor era fortalecerlo al Señor de alguna forma. Ya estaba escrito. Entonces lo que me llama a mí la atención, que dice la escritura que estaba Pedro, ¿cierto?, Juan y Jacob, y dice que estos personajes estaban rendidos de sueño. Estaban rendidos de sueño. Eso se puede pensar que producto, ¿cierto?, de la situación que habían experimentado anteriormente, habían estado, ¿cierto?, compartiendo con el Señor, siendo testigos de un tremendo milagro, como fue también, ¿cierto?, la multiplicación de los panes y los peces. Con todo, el punto es que estas personas estaban durmiendo cuando el Señor, ¿cierto?, les necesitó allí, ¿cierto?, en ese tiempo de oración, en ese momento también. Ellos estaban durmiendo, estaban, ¿cierto?, prácticamente ya caídos, rendidos por el sueño. Pero lo que me llama la atención aquí es que cuántas veces nosotros también, hermanos, perdemos tremendas oportunidades de ver la gloria de Dios, ver su mano poderosa, su mano de misericordia, ¿cierto? Aprender acerca del Señor, llenarnos de su presencia, de su gloria. Perdemos todas esas bendiciones. ¿Por qué? Porque estamos durmiendo espiritualmente. Eso es tremendo, es terrible, ¿cierto? Muchas veces perdemos, como digo, ver la gloria de Dios, ver su mano de misericordia. ¿Por qué? Porque estamos durmiendo, porque nos falta la fe, nos falta la confianza y vivimos, ¿cierto?, lamentablemente, como digo, a veces vamos de derrota en derrota, cuando eso no debiera ser así. Dice la palabra del Señor que hermanos, cuando por ejemplo uno está durmiendo espiritualmente, uno es presa fácil del enemigo. Uno es presa fácil del enemigo. Mire, hay un pasaje en 1 Samuel capítulo 26, verso 5 que habla acerca de David, el rey David, ¿cierto? Cuando él estuvo allí sitiando de alguna forma a Saúl, dice, voy a leer textualmente, dice, y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado, y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y Saúl estaba durmiendo en el campamento y el pueblo estaba acampando en derredor de él. Miren, lo que me llama la atención aquí es que Saúl, ¿cierto? Saúl y Abner, su general, estaban ellos durmiendo. Y eso es interesante porque David, ¿cierto?, podría haber hecho lo que hubiese querido, ¿cierto?, con Saúl. Pero él no lo hizo, obviamente. Pero el tema es que cuando se está durmiendo se expresa fácil, ¿cierto?, del enemigo. Obviamente en este caso David no era el malo, si se quiere era el bueno. Pero mire, hay otro ejemplo también. Cuando se está durmiendo se está desarmado, no tenemos las armas para luchar contra el enemigo. Dice también 1 Samuel 26:7, dice, David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él, todos durmiendo, ¿cierto? Sin sus armas. Y como digo, cuando se está durmiendo se expresa fácil del enemigo. Hermanos, si el Señor, ¿cierto?, no nos guardara, no nos cuidara, imagínense qué sería de nosotros. Recuerde que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, contra personas, sino contra principados y potestades, que lo único que quieren es destruir nuestra vida. Cuando se está durmiendo se está desarmado, hermano. Cuando se está durmiendo se está desarmado. Mire, dice Efesios allí justamente de que nosotros podemos armarnos con toda la armadura de Dios para resistir al enemigo.
¿cierto?, para resistir el día malo. Tenemos que armarnos, tenemos que ponernos aquella armadura. Pues si usted no la tiene puesta, va a ser presa fácil del enemigo. El enemigo le va a tirar sus dardos y en alguna parte de su cuerpo va a caer ese dardo. Y lo que va a traer es tristeza, es dolor. Hermano, cuando se está durmiendo, se puede caer fácilmente también en el engaño del enemigo, en el engaño del diablo. Doctrinalmente hablando, se puede caer. Hoy día hay tanta enseñanza por internet, por la radio, por todos lados, a través de la literatura, tanta psicología que se ha introducido en la iglesia, filosofía y cosas. Cuando se está durmiendo se puede ser fácilmente engañado. De ahí hay un pasaje que siempre me ha gustado. Es el hecho, ¿cierto?, cuando en los días de Salomón se dio una situación muy particular, y lo voy a leer textualmente igual. Dice 1 Reyes 3:20. Dice que, y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo, tu siervo, durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Esta es una situación, ¿cierto?, que se dio en los días de Salomón, cuando dos mujeres estaban durmiendo. Dos habían tenido, ¿cierto?, un bebé. A una su hijo se le murió, y fue donde la otra y se lo cambió. Entonces después llegaron ellas ambas, ¿cierto?, adelante del rey a arreglar esta situación. Y el punto es que cuando alguien está durmiendo, lo decíamos, ¿cierto?, puede ser fácilmente engañado, aunque esta mujer no fue engañada porque conocía muy bien a su hijo. Pero el enemigo, ¿cierto?, trató de engañarla, ¿cierto?, trató de hacerle creer que el hijo muerto era el de ella, y el hijo vivo de ella era el de esta otra mujer. Así que uno puede ser fácilmente engañado. ¿Por qué? Porque se está durmiendo. Por eso, cuidado con la doctrina también que se escucha cuando se está durmiendo, cuando no hay palabra del Señor, cuando uno no está continuamente aprendiendo de ella, se puede caer, como digo, también en el error doctrinal. Hermano. Cuando estamos durmiendo, hermano, no podemos, ¿cierto?, estar tampoco acompañando al hermano que está en angustias. Eso también es importante considerarlo. Cuando se está durmiendo, no podemos acompañar al hermano que está en angustias, con problemas, ¿cierto?, pasando dificultades. Mire, dice la Escritura que en Mateo 26:40, que vino luego Jesús, ¿cierto?, sus discípulos, y los halló durmiendo. Y dice a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Le reclama al Señor. Hermano, en los tiempos difíciles de angustia, de congoja, se requiere de la compañía, de los amigos, de los hermanos, de las hermanas, que se esté allí. Mínimo, si no nos podemos ver como en tiempos de pandemia en los cuales estamos, estar orando, estar intercediendo, hermanos. Se requiere de la ayuda, de la compañía, sobre todo, insisto, en los tiempos de aflicción. Pero como digo, cuando se está durmiendo espiritualmente, ¿cierto?, cuando se está durmiendo, no podemos acompañar al hermano en su angustia. Hermano, cuando se está durmiendo espiritualmente, tampoco hay palabras para compartir, lamentablemente. Y eso es terrible, que no haya palabra para compartir. En el pasado, los días de Samuel, me encanta este evento también, dice la Escritura que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. ¿Se acuerda de Samuel, el hijo de Ana? Y Elí era el sacerdote de Israel en su tiempo. Y dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Hermanos, como digo, cuando se está durmiendo espiritualmente, no hay palabra para compartir. La palabra escasea en nuestra vida, la palabra escasea en nuestro hogar, la palabra escasea en la iglesia. La palabra escasea, hermano, y esto es terrible, que no haya palabra de Dios en un pueblo, en una casa, en una iglesia. Cuando se está durmiendo, hermano, espiritualmente, la palabra de Dios escasea, no hay palabra para compartir. Piénselo. Piense usted mismo, ¿está compartiendo la palabra? ¿Está hablándole a su amigo, a su vecino, a su pariente? ¿Está todos los días leyendo las Escrituras, hermano? ¿Qué hay palabra en su boca para compartir? Dice la Escritura que de nuestra boca deben salir palabras de bendición y no de maldición. ¿Qué estamos hablando? ¿Es grato conversar con nosotros? ¿La gente quiere hablar con uno? Hermano, qué triste es, como digo, cuando no hay una palabra para compartir, una palabra de consuelo, de aliento, de ayuda, de ánimo, hermanos. Sobre todo en este tiempo de pandemia hay tanta gente que está pasando mal, la está pasando mal.
Las autoridades se preocupan por el aspecto sanitario y está bien, realicen las cuarentenas y todo, pero ¿qué de los otros efectos que está ocasionando esto? Los confinamientos, ¿cierto? ¿Qué de la violencia intrafamiliar que se está dando? ¿Qué de ese agresor que antes estaba lejos trabajando quizás, pero que ahora tiene que estar en la casa? ¿Qué de los abusos que se dan dentro de los hogares, de la violencia y el alcoholismo? En fin, hermanos, hay verdaderos flagelos que se están dando dentro de los hogares ahora, que quizás le van a salir más caro al Estado posteriormente que no sé, que levantar la cuarentena e implementar quizás nuevos lugares y aumentar su dote de camas para estas personas que están más críticas. Yo creo eso, yo creo que el gobierno lo que debería hacer es abrir todas las iglesias evangélicas para que la gente vaya y escuche la palabra del Señor, para que se conviertan a Cristo, para que la luz de Cristo les alumbre, para que si viven, vivan para Cristo, y si mueren, se vayan con el Señor. Pablo decía, para mí el morir es ganancia. Y que obviamente, si se aumentan los casos, pudieran, ¿cierto?, estar estas camas preparadas, listos, lugares dispuestos para esto. Y si yo creo que de hecho los casos, ¿cierto?, si las iglesias se abrieran y se predicara la palabra, los casos, ¿cierto?, bajarían. Los casos bajarían, hermano. Bueno, como digo, hermano, necesitamos estar, ¿cierto?, despiertos, necesitamos estar velando. No debemos estar durmiendo. No debemos estar durmiendo, hermano. Dice la palabra del Señor que Cristo viene pronto. ¿Cierto? Cristo viene pronto y nuestra actitud debe ser la de estar despierto, debe ser la de estar velando. Marcos 13, 35 al 37 lo dice claramente: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, sea al anochecer o a medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Hermano, esa debiera ser nuestra actitud, ¿cierto? La de estar despierto, la de estar preparados, ceñidos en vuestros lomos. Dice que nuestras lámparas deben estar encendidas, la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo en nuestra vida. Dice que nosotros debemos ser semejantes a hombres que aguardan a su Señor que regrese, ¿cierto? En algún momento el Señor va a llegar, tarde o temprano. Nosotros sabemos que ya estamos en los tiempos finales, sin duda Cristo viene pronto. Somos bienaventurados aquellos que realmente estamos esperando a nuestro Señor. Hermanos, debemos estar velando, como digo, debemos estar ceñidos en nuestros lomos, debemos estar vigilantes. Dice la Escritura que nosotros no sabemos cuándo el padre de familia, ¿cierto? Es decir, no sabemos cuándo el Señor va a volver, pero debemos estar vigilantes, velando. Y aquí hay un ejemplo que el Señor pone, dice: sabed esto, que si ustedes supieran a qué hora el ladrón ha de venir, ustedes velarían y no dejarían minar su casa. Entonces el Señor nos dice: vosotros pues estad preparados, porque no sabéis a qué hora vendrá el Señor, hermano. Entonces debemos tener una actitud de estar velando, de estar despierto y no durmiendo, para que cuando venga de repente nuestro Señor no nos halle así, no nos halle durmiendo. Debemos estar despierto, hermano, despierto. Por eso, insisto, Cristo viene pronto y la actitud del cristiano debe ser una actitud de estar despierto, diligente, ocupada, ¿cierto?, en lo que tenemos que estar haciendo. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto, los días son malos. Por eso necesitamos estar, ¿cierto, hermanos? Dándonos, ¿cierto?, a la tarea de estar despierto, velando, hermanos. Dice la palabra del Señor que, si bien, como decía al principio, este término de dormir no necesariamente también se refiere figurativamente al hecho de estar, ¿cierto?, muerto espiritualmente, al hecho de estar, ¿cierto?, indiferente a las demandas del Señor. Sí, también habla, ¿cierto?, de estar durmiendo en términos positivos, si se quiere, dándole una buena connotación. Si usted quiere dormir, duerma, pero no en el sentido negativo, duerma en el sentido positivo, si se quiere. Dice la Escritura de que, por ejemplo, cuando Herodes iba a sacar a Pedro, ¿cierto?, aquella misma noche, Pedro dice que cuando estuvo en la cárcel allí, que estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Pedro estaba en la cárcel, pero él estaba durmiendo. Ese tipo de dormir es el que nosotros necesitamos. Un dormir que tiene que ver con estar tranquilo, estar confiado y descansando, ¿cierto?, en la perfecta voluntad de nuestro Señor. Y me encanta también, ¿cierto?, la situación de Jesús, ¿cierto?, allí en el mar. ¿Se acuerdan? Mateo 8:24 dice: y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos.
Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, grande bonanza. Hermanos, imagínense ese evento, esa situación, ¿cierto? Tremenda de tormenta allí, el Señor durmiendo. Esta palabra tormenta en el griego, ¿cierto? Es seismos, ¿cierto? Seismos, que literalmente significa agitación, terremoto, un sismo, ¿cierto? Para que usted vea que no fue solamente un vientecito nomás, no, fue algo grande, algo tremendo. Y Jesús estaba durmiendo, por eso que los discípulos tuvieron miedo, si ellos de hecho eran pescadores experimentados. No era natural, ¿cierto?, lo que se había dado en ese momento. Entonces, por eso que ellos tuvieron miedo, pero Jesús estaba durmiendo, hermano. Él estaba durmiendo. Hermanos, en las pruebas grandes, si se quiere, de nuestra vida, si tenemos a Cristo en nuestra barca, podemos estar tranquilos, hermanos, podemos tener paz. Podemos tener eso. Hoy día son tiempos difíciles, son tiempos de agitación, de seismos, ¿cierto? De terremotos, si se quiere. Hermano, pero podemos tener paz. ¿Por qué? Porque Cristo está en la barca de nuestra vida. Podemos tener paz. Si usted quiere dormir, duerma en ese sentido, en el hecho de tener paz en medio de la tormenta. Hay una historia que me encanta, ¿cierto?, que tiene que ver con una niñita. Yo la escuché hace muchos años, la contó el pastor Adrián Reyes, y me la aprendí, nunca más se me olvidó, y que tiene que ver con una niñita, como digo, que estaba en un auditorio junto a su mamá, y bueno, su papá era el predicador. La historia se llama No lo despierte, déjelo soñar. Y la vamos a contar, se trata de, como digo, de una niñita que estando junto a su madre en un auditorio grande, mucha gente estaban allí, ¿cierto?, escuchando el mensaje. El predicador era el papá de esta niñita, ¿ya? Y bueno, su mamá de hecho estaba adelante, ella estaba más atrás en realidad. Entonces, mientras el papá predicaba, al lado de la niñita había un señor, ¿cierto?, grande, al ojo de la niña, ¿cierto?, vestido con un abrigo largo, y mientras se predicaba el mensaje, se levanta este señor y le dice al señor: «Hey, predicador, sabes que te he escuchado muy buen rato, y a la verdad que creo que tú estás soñando, predicador. Todo lo que tú estás hablando son puras mentiras. Tú estás soñando, predicador. Estás soñando». Entonces la niñita le toca, cierto, tiernamente el borde del abrigo y le dice: «Señor, ve al señor que está predicando. Él es mi papá», le dice. «Él es mi papá. Ve a esa señora que está delante, muy elegante y sonriente. Bueno, ella es mi mamá. Ella es mi mamá. Ve mi vestido nuevo y estos zapatos. Bueno, esta ropa y zapatos me los compró mi papá. Antes de mi papá ser cristiano, ser predicador, jamás nos había comprado una ropa nueva. Jamás había tratado bien a mi mamá. Hoy día, mi papá, ¿cierto?, nos trata diferente. Dios ha cambiado su vida. Por eso, yo le quiero pedir un favor, Señor», le dice. «Miren, si mi papá está soñando, por favor, no lo despierte», le dice. «No lo despierte, déjelo soñar». Hermanos, así es nuestra vida. Así es nuestra vida hoy día. En Cristo nosotros podemos dormir, podemos descansar. Sí, es un sueño para muchos, cuando Dios ha cambiado nuestra vida, cuando ha cambiado nuestro lamento en baile. Hermanos, solamente es cosa que miremos la vida que teníamos antes sin Cristo, y la vida que tenemos hoy día con Cristo. Sin duda es un sueño. Y todavía nos queda mucho por soñar, imagínense, cuando lleguemos al sueño eterno para estar con el Señor. Tremendo, ¿verdad? Hermano, por eso, como dice la Escritura, despiértate entonces tú que duermes. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, hermano, mi amigo. ¿Cuántos se sienten así hoy día? ¿Cuántos realmente están durmiendo espiritualmente? Vuelvo a decir, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mire, dice la Escritura que debemos mirar con diligencia como andemos, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Lo ve? Hermanos, mire, la idea no es que la gente le vaya a ver a usted como vieron a Jesús, con un rostro resplandeciente y vestido con ropas blancas, sino la idea es que la luz de Cristo en usted le permita verse a sí mismo como es verdaderamente usted, cómo está su estado espiritual delante de Él, y de esa forma poder anhelar, desear salir, ¿cierto?, de aquella oscuridad. Esa es la idea, esa es la idea. Si Cristo nos va a alumbrar es para que nosotros nos veamos nuestra condición paupérrima espiritualmente hablando y de muerto espiritualmente.
Dios quiere eso, quiere alumbrarnos hoy día, y esto lo quiere hacer a través de su palabra. Venga a Cristo, mi amigo, mi hermano. Si usted está durmiendo espiritualmente, venga a Cristo y Él le va a alumbrar y usted se podrá ver su estado espiritual, muerto espiritualmente, caído, y el Señor le puede levantar. Que el Señor le bendiga. Si Dios no dice otra cosa, nos encontramos mañana para una nueva reflexión, ¿cierto?, de la palabra del Señor. Bendiciones. Hay alboroto en las calles, es que algo ha pasado. Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando. Padres que buscan sus hijos muy desesperados. Parece que aquello que un día se anunció ha pasado. Yo no me encuentro en la tierra, estoy separado. Y siento que todo mi cuerpo y mi ser han cambiado. Y en este lugar en que estoy, yo gozo de calma. Mientras abajo en la tierra sí gritan las almas. ¿Por qué me he quedado, Señor? No sé en qué te fallé, en qué te ofendí. ¿Qué será de mi alma? Mi mente y mi capacidad no pueden describir la gloria y el grande poder que hay en este lugar. Un trono que está rodeado de miles de ángeles, mientras abajo en la tierra se alborotan las calles. Despierta, pronto llegará el momento que no habrá en tu vida lamentos. Cristo nos viene a buscar. Procura dar lo mejor de tu vida para cuando llegue ese día el cielo puedas conquistar. Si desea comunicarse con nosotros, llámenos al 92116845 o escríbanos al correo electrónico marcelowinca2013@gmail.com. Bendiciones. Hemos presentado Momento Reflexivo. Si desea comunicarse con nosotros, llámenos 92 11 68 45. ¿Cuántas veces corriste cuando Dios te estaba llamando? ¿Cuántas veces